Reciban un cordial saludo por parte y conducto de Ulimix, la voz y locución de sonido Pancho de Tepito. Pancho. Vine de Tepito. Ah, Tepito. Oye, ¿me puedes conseguir unos tenis? Oye, sí, así eran. Me llegué a dormir en cajas de cables. Eres de Tepito, eres naco. Cosas que quieren denigrar porque vienes de un barrio. ¿Qué crees que yo no quería ser sonidero? A mí me gusta mucho la música electrónica. Yo una vez le dije, yo sí tengo un sonido y mi sonido va a ser discoteca. ¿Por qué te sales de Sonido Vanes? Y la última llamada fue la de Chucho. ¿Te acuerdas que me habías pedido la oportunidad de hace mucho? Sí. Pues ha llegado tu momento. Los locutores están el tiempo que quieran estar. En una entrevista dije, no somos como la Matancera, pero mucha gente lo tomó en la mejor diferente. Damos gracias a Sonido Pancho, pero hoy termina nuestra situación laboral. Amigos de Richard TV, como lo vieron al principio de las escenas, estamos con un gran sonido directamente desde Tepito, Sonido Pancho. En esta ocasión está mi querido amigo Ulises. Pues es todo pues un gustazo y pues ahora tu de Richard TV. Muchas gracias a todo tu público, a toda la gente. Pues hoy estamos en casa, hoy estamos en Tepito. Pues bueno, reciban un cordial saludo por parte y conducto de Ulimix, la voz y locución de sonido Pancho de Tepito. ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! Ándale, Jimmy de la Argentina. Sound, el hijo del barrio. Toda la gente presente, saludo para ellos. Tú naciste en esta colonia, ¿cómo fue tu crecimiento? Y yo crecí aquí en Tepito orgullosamente de este lindo y hermoso barrio. ¿Qué crees que yo casi no estuve en escuelas de por aquí? Siempre estudié lejos y pues la gente escuchaba, no, es que vine de Tepito. Ah, Tepito, oye, ¿me puedes conseguir unos tenis? Oye, sí, así eran. Oye, ¿me puedes conseguir un perfume? Me decían, sí, claro, cómo no, los maestros igual. Mucha gente dice, venir a Tepito en la noche es bien bonito, ¿por qué? Porque encuentras la verdadera esencia de la gente. A partir de la 1 o 2 de la mañana sacan puestos de comida. O sea, puedes, si quieres cenar rico y quieres cenar aquí en Tepito, puedes venir 1 o 2 de la mañana y encuentras aquí comida. Es muy lindo crecer en este barrio. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue difícil la infancia de Ulises Monroy? ¿Qué crees que fue bonita? Mis papás siempre muy unidos. Mi papá, una persona muy amorosa. Me llegué a dormir en cajas de cables. Mis patinetas se perdían. Te voy a explicar por qué se perdían mis patinetas. Antes de aquí de tu pobre casa, mi papá tenía su audio. Y los bailes se hacían en las vecindades. Entonces, pues no se vas a tocar en Florida. Son pocas calles, no necesitas una camioneta. Se llevaba mis patinetas, se las ponía abajo a los bafles y se iba con la así. Pues ya luego se le olvidaban o se rompían con el peso del bafle. No, pues estudiaba yo lejos de aquí, nunca estudié en ninguna escuela de aquí de Tepito, pero es desde Tepito, ¿no? En la vocacional había un coach, yo jugué americano. El de Tepito, yo soy de la Valle Gómez. Pesan más los de la Valle Gómez. No, pues yo soy de Tepito, coach. ¿Qué pasó, no? Muy linda mi niñez. Muchos dicen que nacer en Tepito es como tener casi los guantes. Si es así, de que si no te aventabas un tiro con el otro, pues ya te agarran de bajada. Sí, ¿qué crees que sí? Muchas veces en los lugares que te paras, ¿es de Tepito? ¿A poco sí? Muchas veces, ¿sabes qué es lo que molesta? Que eres de Tepito, eres naco. Cosas que quieren denigrar porque vienes de un barrio. Soy de Tepito, güey, pero no soy cualquier persona. Y pues cualquier persona de aquí, pues tiene algo que darle al barrio, ¿no? Y algo que pueda florecer de. O sea, no por ser de un lugar que se denomine barrio, vas a ser naco, vas a ser grosero, vas a ser ratero. De aquí han nacido muchas personas para bien y que representan orgullosamente lo que es Tepito. El haber nacido en Tepito te forza o te hace que luches más para conseguir un objetivo. No tienes las comodidades como la tendrías a lo mejor en otras regiones. Mis papás se paraban muy temprano para poder sacar su puesto, para darle una mejor vida a sus hijos. Pararse temprano, poner tu puesto, estar todo el día en el sol, estar todo el día con la gente. Ya 6, 7 de la noche quita el puesto y en lo que lo quitas ya te dieron las 9. Ya nada más llega, cena y duérmete. Te hace tener ese hambre de salir adelante, de destacar, de ser aguerrido en la vida, ¿no? Porque aquí te enseñan a que ganarte un peso cuesta, desde temprano hasta la noche, para que tengas algo en la bolsa. Hablabas de tu señor padre que vendía. ¿Qué es lo que vendía? Mi papá vendía lo que era portada para los discos, películas, y mi mamá al ladito del local que tenía mi papá tenía un puesto de bolsa donde se meten los discos y las películas. ¿Te tocó trabajar de niño? A lo mejor llegaba a estar en el puesto ayudándoles así, pero no. Mis papás siempre fueron como que a nosotros, a mí y a mi hermano nos inculcaron mucho de la escuela. El gusto por la música, es difícil a veces que muchos hijos sigan el camino del padre, ¿no?
¿no? A ti te gusta eso, a mí no me gusta esto, ¿no? ¿Qué crees que yo no quería ser sonidero? Yo soy DJ, yo mezclo. A mí me gusta mucho la música electrónica. Yo una vez le dije, yo sí tengo un sonido y mi sonido va a ser discoteca. Pues mi papá me dijo, vente, ayúdame. Y la neta, si quieres dinero, aprende ya a trabajar. Entonces yo desde los 12 años me dijo, papá, ¿sabes qué? Desde aquí ya empiezas a trabajar conmigo, me vas a ayudar a conectar la cabina. Entonces me empecé a involucrar un poquito más. Y ya mi papá ya me involucraba de, oye, ¿cómo escuchas esta canción? Y pues desde chiquito, imagínate, estarlo escuchando grabar todos los días. Tal colonia se toca esto, en tal colonia se toca aquello. Todo eso me empezó a envolver y me empezó a gustar. Y fue cuando empecé a trabajar con él, poniéndole la música. ¿En qué momento llegas y agarras el micrófono? ¿Se hace cuánto fue eso? En mi fiesta de 18 años. De hecho, ese día tocó Rumba Caliente, tocó un sonido ahí de Iztapalapa, a los cuales les mando un saludote. Pues ahí dije, voy a tocar. Vine a la casa de mi papá. Yo en ese entonces vivía con mi mamá, allí en Iztapalapa. Y vine con mi papá, ¿y me dejas grabar unos discos? Hijo, adelante. ¿Tienes evento hoy? Sí, tengo evento hoy. Hijo, para que tocaras en mi fiesta. Así no puedo. Y de ahí dije, voy a agarrar el micrófono. Y ahí hablé yo con él. Oye, papá, ¿sabes qué? Quiero hacer lo mío, pero ya algo mío. Es que ponte Ulises Monroy Jr., ¿no, papá? Quiero hacer algo propio. Le hago, voy a respetar tu apellido, voy a respetar lo que tú eres y vamos a ponerle la dinastía Monroy. De hecho, me grabaste cuando toqué en la pista El Periférico, ahí en Puebla, que fueron de mis primeros bailes. Ahí veo ese video y me veo ahora y digo, no, qué cambio, ¿no? Cómo han pasado los años y mi locución de antes a la locución de ahora, pues sí, me han pulido mucho. Y siempre, siempre, siempre lo digo orgulloso, que siempre fue por mi lucha que yo hice. Nunca fui con papá de, oye, papá, méteme tu baile. Dinastía Monroy. Vamos a bailar del barrio de San Diego, San Pablo, Utuhuepa, Adolfo Aguilar, Pito Goyo, mi canalito el Shrek. Entro a una empresa de locutor, salgo. ¿Qué empresa fue? Sonido Vanes. ¿Cómo fue que tú llegas a Sonido Vanes? Yo tengo muy buena amistad con José, con el hijo de don Carlos. Me empezó a meter a los eventos como la dinastía Monroy. Empezamos a trabajar de esa manera. Yo le abría los bailes y le cerraba los bailes. Hasta que un día me dijo, oye, mi papá quiere hablar contigo. Ah, pues sí. Dije, pues a las fechas que tenemos ya agendadas. Y en eso me dice, oye, ¿sabes qué? Se salió el Ronquis. Dice mi papá que si no quiere ser locutor de Vanes. Dije, va, es un nuevo proyecto, adelante. Pensarlo. Sí, claro. Y hablé con papá, oye, papá, ¿cómo ves? Le dije, pues si es lo que quieres, hazlo y ponte la playera. Eso siempre que me ha dicho mi papá. Pues él fue locutor de Pancho, de Bonsai, de Conquistador. Y yo, como se lo dije a don Carlos en ese entonces, va, yo me pongo la playera, yo soy Vanes. ¡Todos! HDK, hasta Pachuca Hidalgo, siempre con la voz de conquista. Ya nos acompaña mi canal Chanclotas. Después de salirte con Sonido Vanes, ¿cuánto tiempo tardas en entrar con Sonido Pancho? Yo cuando salgo de Vanes salgo en el tiempo de la pandemia y yo hablaba con Chucho, deme la oportunidad, yo quiero estar en Pancho desde hace mucho y desde que yo empecé como la dinastía Monroy, yo le mandaba las grabaciones a Chucho. Escúcheme, te hace falta, hijo, échale ganas. Y sí es cierto, ¿no? Hablar de Pancho es un nombre gigantísimo. Yo estaba trabajando en una empresa, pero no me dejaban tener el teléfono y cuando lo prendo, llamadas de Chucho, llamadas de Henry, llamadas del Esponjado, en paz descanse. Y dije, ¿ahora qué? ¿No todos los del Pancho? Y en eso veo la publicación de mi canal Majestic. Damos gracias a Sonido Pancho, pero hoy termina nuestra situación laboral. Yo iba en camino a Mecameca, yo tocaba en la Mecameca como el bacano. Iba a la mitad del camino y que me marca Chucho. Primero me marcó Henry. Oye, hermano, ¿te acuerdas que te mencioné algo así? Pues ya es tu momento, y me colgaba. El Esponjado, ñero, ya te toca tu rato, ya te toca, y échale ganas, y esto, y me colgaban. Pero todos me dejaban así de, y luego. Y la última llamada fue la de Chucho. ¿Te acuerdas que me habías pedido la oportunidad de hace mucho? Sí, pues ha llegado tu momento. ¿Quieres empezar hoy? Hoy tengo 3 bailes. Claro, ¿cómo no? Que me regreso. Imagínate, iba a la mitad de Zaragoza y que me regreso. ¿Y qué pasó del evento? Hablé con los del evento, le digo, ¿sabes qué? Pasó algo, te vas a enterar ya en las redes sociales. No es algo malo, no te preocupes, pero no voy a poder ir a tocar. Te voy a mandar a otra persona como bacano. En ese entonces mandé a mi gran amigo Pablito Jones, La Fuerza. Me fue a locutear como bacano en ese entonces. Pero pues yo bien nervioso. Pues imagínate algo que estuve persiguiendo desde hace años. Y luego, como te lo menciono, mi papá fue el locutor de Sonido Pancho, ¿no? Ver a mi papá aquí en casa ensayando y hablando y la máquina de la salsa, Sonido Pancho. Ahora yo ser parte de esa empresa, para mí en ese momento como de shock, de no creérmelo. ¿Quién fue en ese momento tu maestro? ¿Fue Chucho? Chucho es el que te dice qué es lo que quiere. El director de la Sí, orquesta. claro. Vas a hablar así, quiero que digas esto, quiero que digas aquello. En los videos que tú tienes antes míos, mi locución era muy rápida. Como que me exaltaba, ¿no? Me emocionaba de más. Y él me ha enseñado que no. La locución de Sonido Pancho es elegante, concreta, bonita. Es más, hasta la presentación de las canciones. Tú sabes que Sonido Pancho es algo que siempre ha hecho éxitos. Él te dice qué es lo que quiere proyectar con esa canción. Él llega y te dice, escucha esta canción. ¿De qué habla? Pues habla de desamor. Quiero que digas esto es porque habla de. Pues hay veces que dices lo mismo que él o le pones un poquito de tus palabras, pero si te queda bien no te dice nada. Si la riegas, sí te llama la atención. Pero si todo el tiempo eres el que está atrás de ti como locutor, para que no se pierda la esencia de lo que es Sonido Pancho. Toda la mejor organización
Los Piratas, toda la banda Joaquín Salsa, Sopilote, Chalaco, Sonullo, Gabel, Jessica, Roculo, toda la valla presente. Tú lo dijiste, veo mis videos de hace años y veo mis videos de ahora, el cambio que tengo. ¿Esos pequeños detalles hacen la gran diferencia? Tenía algo que era hablar muy nasal o muy engolada la voz. ¿Cómo es eso? Que cuando engolas la voz la finges, se empieza a saber un poquito más grueso. Es y hablar, fingirla. Es fingirla, es engolarla. Tienes que hablar bien con el diafragma, hablar normal, natural. Y muchos locutores hablan nasal, que es cuando escuchan un poquito más chillona así la voz, ¿no? Venga con saber para, o por dar un ejemplo. Ajá, un ejemplo, ajá. Se nota mucho el cambio. Si ustedes ponen escenas de lo que antes era Uli Mix, tanto con Vanes como en la dinastía Monroy, antes también gritaba mucho, tenía mucho de estar gritando. Y no, ya ahora ya hablo normal. Cuando los veo a ustedes trabajar en escena, los veo en el micrófono, a veces haciendo que están recitándose un poema. Así te lo Claro, digo, tienes que envolver a la gente. Imagínate una persona que lo acaba de dejar su mujer y la canción habla de desamor, pues tienes que proyectarla a manera que esa persona diga, ah, me llega. O si la canción habla de felicidad, pues hazla sentir contenta. Imagínate que tú vas a un baile y tienes problemas en casa, en el trabajo, tienes ganas de desestresarte, pues haz que la gente se pase un rato bien contigo, ¿no? Con lo que estás haciendo. ¡Hasta Tepito! ¡Hasta Tepito! Ya nos acompaña Luciano Spider. Venga que sabor, ¿eh? ¡Pipo! ¡A huevo, Pipo! A él no le importamos calce. Él ya se vacunó. ¿cómo describirías la esencia de Sonido Pancho? Siempre, siempre, locutor que esté, Pancho, la esencia va a ser la música. Chucho González es algo que le admiro, algo que siempre ha representado eso. Chucho puede editar una canción todo el día, hermano. La escucha, él la repite y le arregla aquí y le arregla allá. Él no nada más es de, me gustó, la voy a poner. No, le edita, le pone un poquito de delay a los cantantes. Si tiene algo que no le gusta, lo quita, lo corta y pues, él es muy así. Esa esencia es la que más importa de Sonido Pancho, la música. ¿A qué se debe de que tú llevas tanto tiempo con Sonido Pancho? Y para ti, ¿qué significa ahorita el poder llevar tanto tiempo? Chucho una vez me lo dijo, los locutores están el tiempo que quieran estar. Con Chucho yo no he firmado ningún contrato, yo no tengo ningún contrato con Chucho. O sea, y él no te impone, no es de los de, vas a ser Pancho hasta tal fecha, no. Si amas la empresa y amas el trabajo que haces, vas a durar el tiempo que el locutor quiere estar. Pancho es mi sueño, yo amo lo que es Sonido Pancho. Aquí, si yo quiero durar 10 años, lo voy a hacer. Y si quiero durar menos, es por mí. Nunca debes de ser mal agradecido y nunca debes de ser querer ganar más dinero o ir a tocar con el nombre que es de otra persona y ya te estás aventando tú tus tocaditas escondidas. O sea, nada de eso. Las veces que hemos platicado con Ulises, siempre me dice, si se va a hacer algo, háblale a Chucho. O sea, Chucho es la cabeza y la pieza fundamental que te va dirigiendo hacia un lado hacia otro. Has respetado mucho eso, ¿no? Para mí Chucho es pues la cabeza y pues nunca la voy a saltar. Creo que Chucho está aquí y pues todos estamos abajo de, ¿no? Hemos hecho una gran confianza que yo agarro bailes. Yo podría dar mi número de tarjeta que me depositaran a mí. Yo doy la de él. Deposítala a Chucho. ¿Ya le agarraste la fecha conmigo? Sí, pero el dinero mándaselo a él. Ella nada más le dice, Chuchito, ¿sabe qué fecha para tal? Ah, perfecto. O sea, nunca he sido así como que avanzado en otro sentido, ¿no? Estamos en un gran documental. Pues sabes que todo pasó al público, ¿no? Ahora sí que de antemano, muchas gracias, Richard, por esta oportunidad que me das, parte que me toca en este documental con Richard TV y con Oli Monroy. Platicar la historia de la nueva voz, de esta voz que ha llegado a Sonido Pancho y ha revolucionado y ha hecho un cambio inmenso en Sonido Pancho. Afortunadamente, pues mira, estaba Uli puesto y dispuesto para Sonido Pancho y poco a poquito, mira, se va puliendo. Como siempre ha sido tratar de darle, ahora sí que un toque del Sonido Pancho, cómo se deben de expresar, cómo la deben de hacer llegar a la gente la música para que la gente sienta. Más que nada, Sonido Pancho siempre se ha distinguido por poner música alegre para la gente y con mensaje. Ulises no tiene un contrato con Sonido Pancho, es una persona que trabaja pues literal de palabras, ¿no? Que la palabra para ti vale mucho. Yo nunca he tenido ni un contrato con ninguno de los anteriores locutores porque no, aquí es el querer estar, el sentir. Me da gusto que haya un progreso para el que sea de todos los que hayan salido, eso es benéfico y bueno para mí porque yo sé que es una buena escuela estar aquí con Sonido Pancho.
La Sonora Matancera tuvo muchas voces, así es, sonido Pancho. Sí, y no nomás fue un cantante, igual se salió Bienvenido Granda y entró Celio González, o sea que tuvo un total de 65 cantantes la Matancera aproximadamente, y nunca dejó su ritmo, al contrario, siempre para todos le tuvo igual los arreglistas, los temas precisos para los cantantes precisos, y es lo mismo que yo hago con ellos, que a pesar de que pasen muchos locutores, nunca he dejado de hacer la esencia de Sonido Pancho. ¿Cuántas, dices 65 voces, dices? Sí, son como 65. ¿Cuántas lleva Sonido Pancho? No, pues la verdad no sé, nunca las he contado ni he tratado de contarlas. Han de ser como unos 25 ya, de menos. Todavía les falta. Gente que ha estado poquito de tiempo y buenos locutores todos. Mi querido Chucho, yo te agradezco mucho. ¿Algo más que te gustaría mencionar para el público de Richard? Darle gracias a toda la gente que ha confiado en todos estos ya 55 años de Sonido Pancho, y si él quiere, vamos a seguir caminando mucho tiempo y para largo. Ya como un hijo casi para ti. Él sabe que lo considero como la familia, que mi grupo no son ni ayudantes, no, es una familia, son parte esencial y no son un chalán, son unos amigos y es una familia aquí en Sonido Pancho. Pues muchísimas gracias, mis amigos, y seguimos viendo la entrevista. Vámonos. ¡Que suene la música! Vanes. ¡Vamos a bailar! ¡Dame más serpientes! Muchos sonideros de México desean ir para Estados Unidos, muchas veces les va mal. Tú llegas ya a Estados Unidos. Sí, ya llegamos a la Unión Americana, y ¿qué crees? Algo muy importante que mencionar, estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué lo digo? En la empresa en la que estamos, a la cual le mando un saludo a Daniel Maldonado, DNG Entertainment, tenemos visa de trabajo. Podemos entrar y salir, laborar sin ningún problema. La gente ha quedado contenta, ¿no? Imagínate 10 años que han pasado en los cuales Chucho no había podido mandar a alguien, ¿no? Ir él, pues ya después de 10 años ya podemos ir a llevarles un cachito de lo que es el barrio, un cachito de lo que es Tepito y la Ciudad de México. ¿Sonido Pancho se preocupa porque baile el club de baile o porque baile todo el público en general? Chucho siempre me ha enseñado que siempre todo el baile tiene que estar contento. Por ejemplo, no hemos pisado San Juan de Aragón, Martín Carrera, ¿no? Y estás colaborando con otros sonidos que se dedican más a los clubs de baile, ¿no? Entonces cuando entra Pancho se ve la diferencia, porque tratas de envolver a todos. No es lo mismo a que te bailen las 5 ruedas que tienes en el baile, a que te bailen todos. Es más bonito. Ahí estás transmitiendo más alegría. ¿Qué se siente estar en la locución y aprender a escuchar esos Panchos? Algo muy bonito, que antes yo admiraba que mi papá trabajara con Pancho, para mí era wow. Imagínate ahora estar ahí, yo apretar el panchazo, no, pues es algo que me llena mucho. Pues yo de antemano te quiero agradecer muchísimo ese gran espacio, al señor Chucho González. ¿Algo más que te hubiese agregar para despedirnos de las cámaras? Muchas gracias por todo el apoyo. Yo siento que por el amor de ustedes hemos llegado a donde estamos, y también a mi gente de la Unión Americana, muchas gracias, en verdad, gracias. Ahora te voy a mencionar algo muy importante, se viene algo muy importante, la rebelión de las máquinas en Estados Unidos. Cara. Chécalo nomás. Siboney, Sonido Pancho ya están confirmados para la Unión Americana. Mes de abril vamos a estar allá, todo lo que va a ser Sonido Pancho. Mayo descansamos, y de ahí después de mayo empieza la rebelión de las máquinas en USA. Ahí están, mis amigos, ya lo saben, Richard TV llevándole la noticia del movimiento sonero. Vámonos.